Sí, pastora, gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites estar juntos, aprendiendo de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, revelándonos, Señor, lo que queramos que hoy conozcamos. Te pedimos por la pastora, por su fortaleza, Señor, por su tiempo también, Señor, que sea recompensado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que hoy vamos a ver, Señor. Que los hermanos que no han podido estar estén con bien y que también puedan entender lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Vamos a darle, ya no funcionó mis audífonos, así que vamos a empezar. Muy bien, lección número 9 y tema 11, Nehemías y la honestidad. Muy bien, terminamos lo que estaba sucediendo con el pueblo, ¿verdad? Que estaban trabajando, con una mano trabajaban, con una mano pues también estaban listos, ¿verdad? Preparados para la guerra. Pero aquí podemos notar, hermanos, en la lectura que vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Que estos hombres, después de haber eh, construido, empezó la construcción, estaban, ¿verdad? Casi, me imagino, a punto de terminar, ¿verdad? Entra un conflicto. Vamos a ver qué tipo de conflicto y por qué en esta ocasión se detiene la obra. ¿Sí? Vamos en el capítulo 5 del libro de Nehemías. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunos de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis a vuestros hermanos, serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mis vestidos y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Qué estaba sucediendo? Recordemos un poquito en la clase anterior, hermanos.
El pueblo estaba en conflicto, ¿verdad? Con los de afuera, ¿verdad? El enemigo buscó la manera de derrumbar, de desanimar al pueblo en lo que estaban haciendo, en construir el muro, en trabajar para Dios, ¿verdad? Pero el enemigo cuando busca una manera, ¿verdad? De desanimarnos, de alejarnos de los caminos de Dios, si no lo logra de una manera, lo va a hacer de otra manera. ¿Qué está sucediendo aquí? La construcción, hermanos, se detuvo. Y este conflicto que estamos viendo ahora, hermanos, es un conflicto que ahora es interno, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando les dije que, verdad, las situaciones que vamos a ver en nuestro liderazgo, los conflictos que vamos a ver, van a ser mucho más dentro de la familia, dentro de la congregación? Y aquí estamos viendo lo mismo, hermanos. El enemigo al no poder, ¿verdad?, ocupar a los de afuera para desanimar, para desalentar y detener la construcción, ahora ocupa a los de adentro internamente, a la misma familia para detener la construcción. Si ustedes se dan cuenta en la lectura que nosotros acabamos de hacer, no hablan de ningún tipo de construcción. La construcción se detuvo. Y esto, hermanos, era a causa de que este pueblo, ¿verdad?, se había endeudado. Los mismos de la familia, ¿verdad? Estaban usurando, estaban pidiendo intereses, elevando intereses más de lo pensado, ¿no? Mucho más. Y aquí estamos notando, hermanos, que también habla mucho de las finanzas, en cuestión del dinero. Y podemos ver que en la Biblia, hermanos, en muchas partes, ¿verdad? De la palabra de Dios nos habla en cuestión de presentar el interés hacia el dinero, ¿verdad? De cómo utilizarlo, de cómo manejarlo, ¿verdad? Y nos habla directamente a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no atesorar, ¿verdad? O no tener nuestros pensamientos únicamente en el dinero, no amar al dinero, sino, ¿verdad?, que vivamos pues de acuerdo como Dios desea. En el mundo podemos ver que el mundo, ¿verdad?, atesora el dinero, ocupa y vemos que es necesario, ¿verdad? El dinero es necesario para todo lo que hoy en día podemos ver en nuestra necesidad física, material, ¿verdad? En todos los aspectos se requiere dinero para poder llevar a cabo un alimento, la vestidura, ¿verdad? Lo usamos para todo. Y aún en la misma obra de Dios, en la casa de Dios se requiere de los recursos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo todo, las finanzas, todo lo que requiere la casa de Dios. Entonces, hermanos, aquí con Nehemías nos muestra la importancia de la cuestión económica, ¿verdad? De cómo conducirnos con aquellos que eh, pues tienen los recursos, pero también nosotros como hijos de Dios, cómo ayudar a otros, ¿sí? Cómo manejarlas, ya que con el uso, ¿verdad?, del dinero, muchas personas se pierden a causa del dinero. Y a veces, no solamente las personas, ¿verdad? Aquí estamos viendo que el pueblo no estaba manejando bien sus recursos. Se habían endeudado mucho más de lo que pues tenían. Y es cierto, hermanos, ¿verdad? Que aquí estamos viendo a un pueblo que estaba trabajando y por lo tanto, cuando el pueblo está trabajando, pues no hay tiempo para trabajar y poder tener los recursos y poder tener el sostén en su familia. Entonces aquí se levantó, aquí dice la palabra de Dios, la murmuración. Y no es una murmuración de que estén clamando a Dios o habla de meditar, ¿verdad? Sino de una murmuración de que se estaban peleando entre ellos, ¿sí? Entonces, en estos versos miramos, hermanos, que el pueblo se levantó contra su mismo pueblo. Y el Señor desea que nosotros como hijos de Dios, hermanos, nos ayudemos unos a otros. Hay una regla en cuanto a
a los préstamos, ¿verdad? La pregunta ¿es malo prestar? ¿Es malo pedir prestado? No lo es. Más adelante vamos a ver estos puntos que tiene en sí una cierta regla para hacerlo, ¿verdad? Y siempre la Biblia, hermanos, nos enseña que habrán ricos, pero también pobres. Y aquí nos enseña que los ricos, ¿verdad? Aquellos que abundan en sus bendiciones, en lo que Dios también les da, ¿verdad? Deben ayudar a los pobres. Por eso les dio la ley, ¿verdad? A estos judíos, les dio una regla específica para saber cómo tratar a sus propios hermanos. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 6. Vamos a ver qué dice. Deuteronomio 4:6 dice, guardadlo pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí estábamos viendo en este conflicto, hermanos, cómo también, pues, Nehemías, al mirar toda esta situación, hermanos, que entre ellos estaban robando, ¿verdad? Y su mismo pueblo le estaba quitando más, ¿verdad? De lo que no tenían, pues estaban laborando, estaban trabajando en la construcción del muro. Y por tanto, en lugar de tener compasión hacia sus hermanos, empezaron a quitarle más de lo que debían. Y aquí podemos mirar, hermanos, que cuando un hombre, ¿verdad? No sabe vivir en estos o no conoce estos mandamientos, estas reglas, ¿verdad? Viven sin ley, viven como desean. Y cuando se nos habla acerca de la gracia, cómo Dios nos muestra esta compasión, esta gracia, aún sin merecerlo, ¿verdad? Aún que sea la persona que nos lastimó, que nos hirió, pero si Dios nos manda a tener compasión, a tener misericordia, ¿verdad? Y tener gracia también, ¿verdad? Y ayudarlos en su necesidad, debemos hacerlo. Y no está mal, vuelvo a repetir, ¿verdad? A veces llega un momento donde necesitamos. Y sí, es cierto, podemos pedir prestado, pero hay una cierta regla, hay una ley, ¿verdad? Y si está en la palabra de Dios, hermanos, es por algo. Entonces, aquí vemos a Nehemías que se levanta al mirar toda esta situación y se enoja. La gente sabía y conocía la ley, sin embargo, aquí la estaban ignorando, ¿verdad? No podían poner por obra lo que la ley les estaba mandando. Entonces, hermanos, tampoco nosotros, ¿verdad? Podemos poner a un lado lo que nos dice la palabra de Dios y nos manda, ¿verdad? A ayudar si nosotros tenemos y podemos ayudar a otras personas en su necesidad, ¿por qué no hacerlo? Éxodo 22, 25. Dice, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, dice, ni le impondrás usura. Entonces aquí, ¿verdad? Pues habla, aunque cuesta, hermanos, y creo que, hermanos, no debe costar. Cuando nosotros amamos a Dios y hemos comprendido su palabra, no nos va a costar soltar, ¿verdad? Al contrario, si miramos todos los ejemplos que la palabra de Dios nos muestra en cómo las personas tenían los recursos y Dios les decía, Jesucristo les decía, ve, dale, todo lo que tú tienes, dale a los pobres. Así tú puedes ser mi discípulo. Y miramos cómo muchos llevaron a cabo esto, ¿verdad? Porque amaban a Dios, pero aquel que no ama a Dios prefiere sus recursos. Y muchos obedecieron, pero muchos se quedaron, ¿verdad? Con su dinero, con lo que tenían. Entonces aquí se muestra una diferencia, hermanos, en cómo también, ¿verdad? Que cuando tenemos a Dios, podemos hacerlo sin ningún problema. Aquí en Éxodo 22, 25 habla de su propio pueblo. Dios nos toma, ¿verdad?
a nosotros y nos dice a nosotros como algo personal. Y sí somos importantes para Él, para que nosotros tomemos, consideremos también a las personas, ¿verdad? Que también Él está preocupado por aquel que está pasando necesidad y que nosotros como hijos de Dios también nos ocupemos de aquellos, de ayudarles, de levantarles, ¿verdad? De sustentarles incluso si es necesario. Y siempre en la Biblia, hermanos, enseña esto, que siempre habrá esa necesidad entre el pueblo, ¿verdad? La necesidad en mostrar ese apoyo unos a otros. Entonces aquí vemos esta ley que les deja. Las doctrinas humanas, hermanos, únicamente piensan en el bienestar del hombre. Yo, ¿verdad? Hay una predicación de nuestro pastor. Eh, Más bien hablo más de Memillo y creo que hubiese puesto el título de la prédica como Memillo, porque se refería a yo, sin importar la necesidad de otras personas. Entonces aquí, hermanos, mucha gente hoy está viviendo en lo mismo, ¿verdad? En pensar más en sí, en su necesidad y no poner sus pensamientos también en aquel que está pasando por alguna necesidad. Y si se da cuenta, hermanos, el hombre hoy en día está centrado en sí, ¿verdad? En sí mismo. Todo lo que pueda planear, lo que pueda pensar es en sí. No está pensando en el necesitado, no está pensando en aquel que está pasando dificultad, en aquel que está pecando incluso, ¿verdad? Muchos dicen, es su problema, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para rescatar al pecador, al necesitado? Y en lugar de ayudar, hermanos, provocamos que otros, ¿verdad? Incluso nuestra actitud que tomamos en que se pierdan. Entonces, hermano, no es por nosotros, no es porque nosotros queramos hacerlo de una manera, es porque Dios quiere que nosotros lo hagamos como dice su palabra. Deuteronomios 23, 19 al 20 dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosas alguna de que suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Mas para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Entonces, hermanos, aquí hay una regla muy clara, ¿verdad? Señores, es tan claro, es específico. Y esto, hermanos, cuando habla de Deuteronomio, no es específicamente, ¿verdad? Para los judíos. Si nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, también es para nosotros estas palabras. A tus hermanos no les cobres intereses. No le digas, dame una prenda a cambio de lo que yo te voy a dar. Cuando hacemos esto, le cerramos la puerta a las bendiciones. Y aquí dice claramente, cuando tú haces esto, cuando tú ayudas sin esperar un interés a cambio de lo que tú estás dando, Jehová te va a bendecir. Nos enseña dos formas, hermanos, para el trato con el creyente y para el trato con el no creyente. ¿Verdad? Si ustedes notaron, habla de cómo vamos a tener un trato con aquel que tiene a Cristo, que es nuestro hermano. No le pidas interés, no pidas prenda, ¿verdad? Pero aquel que no es creyente, ahora sí, tú puedes. ¿Por qué? Porque no lo conoces, no es tu familia, no sabes si es confiable. Aunque hoy en día, hermanos, dentro de la familia de la fe, también hay personas en las que, pues ya nosotros conocemos, ¿verdad? Vamos a leer también Levíticos 25, 35 al 40. Dice, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia,
sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo, y no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá, cuando él se libere, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, una regla más. Habla de pagar, ¿verdad? Lo que corresponde. No pensar en que pues me debe, le voy a pagar poco hasta que cubra su deuda, ¿verdad? Y muchos hermanos caen en eso. Me debe tanto dinero y le voy a ir pagando poquito a poco para mantenerlo conmigo, ¿verdad? Y muchos también, hermanos, por tener la intención de pagar alguna deuda, gente que está pasando necesidad, ¿verdad? Hacen el trabajo, llega cansado de casa, voy a trabajar porque necesito liquidar esta deuda. Y muchos se aprovechan de esta intención, ¿verdad? Muchos se aprovechan de las personas haciéndole trabajar más de lo debido. Y esta palabra, hermanos, nos enseña, ¿verdad? Que nosotros no debemos ser ese tipo de personas que llevan a cabo una tal cosa. ¿Quién se va a encargar cuando nosotros estemos haciendo eso? Dios va a traer juicio sobre nosotros. Pero si nosotros hacemos conforme a su palabra, hermanos, prepárate entonces, porque Dios va a traer bendición para tu vida, para tu familia. Y aquí también en esta lectura habla, ¿verdad?, de no abusar. Habla de no abusar. Paga lo justo. No regatearte. Mira, me debes tanto. ¿Qué tal si me dejas este trabajo en tanto? ¿No? ¿Qué tal si está pasando una necesidad y está pidiendo trabajo? ¿Verdad? Quizás no tiene lo suficiente para pagarte, ¿verdad? No te voy a pagar completo porque me debes. No seamos ese tipo de personas. Paguemos lo justo, te demos. Y la persona siempre, hermanos, de alguna manera se va a acordar que nos deben. Si es hijo de Dios, ¿verdad? Y te va a devolver de alguna manera. Incluso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Si alguien te pide prestado algo, incluso si es tu hermano, no lo pidas. Deja que se acuerde. La palabra de Dios misma le va a recordar que te debe, y lo va a hacer, ¿verdad? Te lo va a devolver. Entonces, no seamos ese tipo de personas de la cual nos está hablando Nehemías. Otros, muchas veces, hermanos, muy drásticamente, ¿verdad? Le dicen a las personas, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Que ahí se paguen las cosas. Y no es así. Cuando alguien te ofrezca un trabajo, ¿verdad?, para ayudarte en casa, no solamente le digas, gracias, Dios te bendiga. No, siempre recordemos cuánto te debo, ¿verdad? Y aunque la persona te diga no, si estamos viendo que está pasando alguna necesidad, hermano, por ende, ¿verdad? Extiende tu mano y bendícelo, bendícelo. No son así. Dios ama cuando nosotros somos dadivosos, dice su palabra. Dios ama al dador alegre. Y no habla solamente de traer las ofrendas, los diezmos al alfolí, sino habla también de estas cosas que hoy estamos viendo, ¿verdad? De dar sin esperar nada a cambio. Entonces, no esperemos, ¿verdad? No pagarle, paga lo justo. Y si la persona no quiere recibir, ¿verdad? Que sea de sus labios que te digan, no, no te preocupes, ¿verdad? Yo lo hice con amor, ¿verdad? Porque tú eres mi líder, porque tú eres un siervo de Dios, ¿verdad? Y también la persona, si no desea recibir nada a cambio, Dios sabe también.
Y cuando nosotros obligamos a la persona a tomar algo, hermanos, también, ¿verdad? Hay que considerar, ¿verdad? Si es de su corazón que nace, está bien, para que también Dios lo bendiga. Porque muchas veces a nosotros nos ha pasado cuando hemos ido en algunas misiones y cuando vamos, hermanos, nosotros no vamos con la intención de pedir alguna ofrenda, tengo los gastos así, entonces requiero que me den una ofrenda a cambio. No, nunca vamos con esa intención, ¿verdad? Vamos, hacemos la labor de evangelismo y regresamos, ¿verdad? Más que pagados ya estamos, más que bendecidos ya estamos por el Señor. Entonces, pero muchas veces nos ha tocado y nos hemos topado con personas, ¿verdad? Toma. Y en una ocasión yo aprendí, ¿verdad? Permíteme darte. Y yo siempre he dicho, no te preocupes. Los gastos ya están pagados, ya están cubiertos, no se preocupe. Entonces un pastor de un poblado, me dice, si tú no tomas lo que te estoy dando, a mí Dios no me va a bendecir. Y ahí entendí también, hermanos, la importancia de que cuando un siervo de Dios toma lo que un siervo le está dando, ¿verdad? También va a ser de bien para la persona, el ser bendecido. Y si tú le cierras la puerta, dices, no, drásticamente no, ¿verdad? La bendición no va a llegar a la persona. Entonces, hay que considerar mucho en cuanto a esto, ¿verdad? En cómo nos tratamos. No abusar. Y estos, voy a hablarles de algunos 4 principios, al cual nos habla la palabra de Dios que ya leímos. Dice, no está mal prestar dinero, cobrar interés a quien no sea tu hermano de la fe. Es válido, ¿verdad? Pide prenda a cambio. Y la misma palabra de Dios, hermanos, nos habla. Cuando no son hermanos de la fe, pide prenda a cambio, ¿verdad? No te confíes. No está mal pedir prestado a tu hermano de la fe, sino yo estoy pasando por alguna necesidad, puedo ir, ¿verdad? Con alguien, pues que sé que tiene, ¿verdad? Puede ayudarme en mi necesidad, puedo pedirle prestado, pero siempre recordar la importancia también, ¿verdad? Que si mi hermano me está dando la confianza, ¿verdad? De darme, de prestarme, también con la misma intención, ¿verdad? Regresarle en el tiempo indicado. Ahora, si yo no puedo regresarle en el tiempo indicado, también hacerle saber al hermano, ¿verdad? A la persona a la que le pedí prestado, ¿sabes qué, hermano? No puedo en este tiempo, pero en este día, ¿verdad? Y si nos comprometemos, hacerlo, hacerlo, ¿verdad? Que nuestra palabra tenga ese valor. Número 3, está mal exigir intereses por un préstamo a tu hermano de fe. No le pidas intereses a tu hermano de la fe. 4, está mal hacer trabajar a tu hermano de fe y no pagarle lo justo aunque te deba dinero. Siempre págale, ¿verdad? Que no pongas tu mirada en el dinero, porque el dinero, hermanos, no trae nada bueno. Sí es cierto, lo necesitamos, pero amarlo ya es otra cosa. ¿No? Entonces aquí Nehemías, hermanos, se enojó porque entre los mismos hermanos se estaban aprovechando de los demás. Entre ellos se aprovechaban y mucho más, ¿verdad? De lo que se debían. Si somos hijos de Dios, no debemos sacarle ventaja, ¿verdad? Al pueblo de Dios. De ninguna manera, al contrario, es cuando más debemos mostrarles ayuda, apoyo. Si tenemos negocios, nunca nos aprovechemos de ellos, ¿verdad? Y unos, por ejemplo, hermanos, ya te di fiado, no te puedo dar fiado otra vez. No, si son hermanos de la fe, contrario, lo que tú necesites, ven. De alguna manera, si la persona no pudo regresar o no te pudo pagar, porque nosotros mismos podemos darnos cuenta si pueden o no pueden, ¿verdad? Si no te pudieron regresar, ten por seguro, hermano, que si es tu hermano de la fe, el Señor
te va a devolver, ¿verdad? Lo que tú diste con amor. Ahora, regresando al verso 7 de Nehemías, dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Hasta aquí Nehemías estaba enojado. ¿Sí? Dice, lo medité y esto habla, hermanos, de un dominio propio. Ayer hemos hablado también de eso, de que sí vale enojarse, pero a cierto grado, no hasta llegar a pecar con nuestras palabras. Aquí la palabra meditar significa lo medité en mi corazón, me calmé, me apacigué, ¿verdad? No se alborotó y empezó a hablar solamente por hablar. Es como si dijera también, me pedí consejo, medité y pregunté a Dios, pedimos consejo, acudimos a Dios mismo para saber cómo conducirnos hacia nuestros hermanos. Y cuando hablamos, hermanos, aquí de un fruto, ¿verdad? Nosotros conocemos también del fruto del Espíritu. Y esto se hace ver en lo que hoy estamos viendo en Nehemías, el amor que podemos tener hacia nuestros hermanos. ¿Cuáles son estos frutos? Amor, gozo, paz, templanza. Y todos estos también se ven reflejados dentro de esta enseñanza, en mi trato con mis hermanos, en mi trato con las personas. Aunque estoy viendo que están haciendo algo incorrecto, aquí Nehemías, ¿verdad? Pudo pues guardarse, ¿verdad? Este fruto del amor y empezar a darles, mira, han fallado en esto y lo otro, sino que se tranquilizó, meditó. Y así debemos ser nosotros, hermanos, controlar nuestras emociones, dominio propio, ¿verdad? Y poder preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo voy a tratar a este tipo de personas? Y siempre en tu liderazgo, hermano, uno que otro se va a levantar y va a querer desanimar, va a querer, ¿verdad?, detener la obra en la cual tú has sido llamado. Pero Dios, ¿verdad?, te va a dar la sabiduría. Si tú acudes a Él y le preguntas cómo tratar a ese tipo de personas. Nehemías, hermanos, no tuvo que contar hasta 10. Algunos te dicen, cuenta hasta 10 para que se ablande, para que se calmen las cosas. Él meditó en su corazón, meditó, se presentó ante Dios, ¿no? Porque él conocía la palabra de Dios. Le preguntó al Señor, ¿cómo voy a tratar a ese tipo de personas? También aquí en el verso 7 dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, y ahí empieza ahora sí a exhortar, ¿verdad? Quizás a regañarlos, pero también animarlos a hacer las cosas bien. Habló, ¿verdad? Eh, ¿Qué estaba causando este tipo de problema? Directamente, ¿sí? Y vemos que el pueblo, ¿verdad? Sí se arrepintió, se dio cuenta de lo que estaban haciendo mal. Nehemías hizo una asamblea y habló frente a todos. Les dijo, esto está pasando. Y a veces, hermanos, nos va a tocar levantarnos y no callar, hablarle al pueblo, ¿verdad? En el verso 8 y 9. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder, sabían que estaban haciendo mal. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Verdad? Todavía las naciones eran oprobio para ellos y además el pueblo también se estaba levantando para ser oprobio, ¿verdad? Nosotros aquí vemos que en el verso 8 habla, ¿verdad? Nosotros ya hemos rescatado a nuestros hermanos y ustedes, ¿verdad? Están haciendo esclavos, vendiéndolos, esclavizando, haciendo un sinfín de cosas con nuestros propios hermanos.
¿verdad? Contrario, ¿verdad? A lo que debían hacer, en ayudar, levantar a sus propios hermanos. Los estaban esclavizando en eh, en todo lo que les estaban quitando, porque no solamente era en cuestión, pues, de dinero. También les estaban quitando alimento, les estaban quitando familia y los estaban vendiendo a los extranjeros. En el verso 9 dice, no andan en el temor de Dios, ¿verdad? Y cuando habla de eso, hermanos, habla de las personas que, y les regañó Nehemías, ¿verdad? Están andando sin el temor de Dios y miren, esto les va a causar vergüenza si no se arrepienten. Los empezó a reprender, los empezó a hablar, ¿verdad? Para corregir. Los que se oponen, hermanos, en esta parte, ¿verdad? Podemos ver que en este caso ninguno se levantó para decir lo contrario, sino que callaron, se dieron cuenta de lo grave que estaban haciendo. Satanás, hermanos, hace lo mismo, va a buscar la manera. Si no lo hace, con dos de afuera. Si no puede, ten por seguro que con alguien muy cercano a ti, alguien que tú amas, ¿verdad? De ahí va a venir, de ahí va a venir, pero si nosotros nos mantenemos firmes, hermanos, vamos a saber que no es esa persona quien está hablando, quien se está comportando de esa manera para traer desánimo, sino que, ¿verdad? Dios ha dado permiso para que suceda, ¿sí? Entonces, aquí vemos a Nehemías, ¿verdad? Pues hablándoles duramente. Cuando nosotros, hermanos, no hacemos lo que Dios quiere, lo único que vamos a hacer, ¿verdad? Es dar la ocasión a que las personas de afuera se burlen de nosotros. Miren, entre ellos se están comiendo, entre ellos se están peleando, entre ellos están murmurando, entre ellos, ¿verdad? Se están derrumbando. Y Dios no desea esto, hermanos. Que cuando esté sucediendo esto, nosotros seamos sabios, nos levantemos a hablar claro, reprender si es necesario, ¿verdad? Pero con toda la seguridad, cuando Dios, ¿verdad? Eh, Pedimos ayuda a Dios, Él nos va a respaldar en todo lo que nosotros hablemos, digamos a las personas que estén con nosotros. Algo que hicieron bien, hermanos, aquí, y ya lo mencioné, ¿verdad? Es que ellos callaron, no respondieron. Y eso fue bueno. ¿Por qué? Porque cuando a alguien se le reprende en muchas ocasiones, en lugar de callar, busca defenderse, busca de alguna manera decir, no es mi culpa, ¿verdad? Y al final de este verso, hermanos, vemos cómo ellos aceptaron que realmente estaban en un grave error. Cuando nosotros nos enojamos, ¿verdad? Muchos pueden notarlo en nuestro rostro, pero hay mucha diferencia en cómo nosotros hablamos, incluso cuando estamos enojados, ¿verdad? Por eso la importancia de tranquilizarnos antes de conducirnos al pueblo, nuestro grupo, ¿verdad? Para no señalar, para no lastimar, ¿verdad? Para no ocasionar un problema más grande de lo que ya está. En el verso 10, vamos a leer verso 10 y 11. Dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Entonces ahí podemos darnos cuenta que también, ¿verdad? Otros se habían levantado, hemos dado, hemos prestado. Mira, quítenle este peso a esta familia, a este grupo de hermanos que somos. Quítenle este peso, porque era un pesar, hermanos.
Por eso en el verso 11 dice Nehemías, os ruego que les devuelvan hoy sus tierras. Ahí se dan cuenta, no solamente era comida, ropa, dinero, también eran tierras, eran sus viñas, sus olivares, sus casas, la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Entonces estaban realmente quitándole absolutamente todo al pueblo. Con el pecado se hace lo mismo, hermanos. El pecado no te quita, ¿verdad? De a poquito. Cuando el pecado cuando llega, te va quitando todo. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros reconozcamos también nuestra condición y sacarlo todo, ¿verdad? La raíz, incluso cuando estemos viviendo en cuanto a este tipo de préstamos, porque luego, hermanos, también se vuelve una costumbre, como si fuera un vicio, ¿verdad? Como si fuera una adicción. Aquí en el pueblo, hermanos, realmente hay mucha gente que vive endeudada en préstamos tras préstamos, pensando salir de una y se mete tras otra, y es un cuento de nunca acabar. Entonces nosotros también tengamos cuidado, que este pecado, hermanos, de ser esclavos, que realmente nosotros nos sometemos, luego le echamos la culpa a Dios de que, ¿por qué, Señor, me haces pasar en esto? Y nosotros somos culpables, somos responsables de las decisiones que tomamos. Vuelvo a repetir, no es malo pedir prestado, pero ten cuidado. Ve hasta dónde puedes, ¿verdad?, pagar, hasta dónde puedes hacerlo. Si no puedes, mejor no te metas en problemas, ¿sí? Entonces, si queremos eh, que Dios, ¿verdad?, nos muestre su amor y su misericordia, hagamos lo que dice su palabra. Pero si tú quieres disciplina, hermano, la disciplina de Dios es drástica, duele. No esperemos esa ocasión, ¿verdad? Sino que hagamos lo que dice su palabra. También en el verso 12, al final les dice, y les hice jurar que harían conforme a esto. El trabajo, hermanos, de estos hombres, de esos sacerdotes, era hablarles con la verdad, ¿verdad? Y decirles lo que deben hacer, devuelvan, hagan las cosas bien, retráctense, ¿verdad? Regresen todo lo que pues ya les han quitado al pueblo. En el verso 13 de Nehemías dice, además sacudí mis vestidos y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Seguramente, hermanos, ¿verdad? Tuvieron temor. Les enseñó duro, ¿verdad? Lo duro que es fallarle a Dios, lo duro que no es no seguir las reglas, porque tenían una ley, tenían reglas que debían llevar y no les estaban haciendo. Entonces, la escritura nos dice, es mejor que no prometas, ¿verdad? Si no vas a cumplir, pues el Señor disciplina al que no lo hace. Te vas a comprometer. Y nosotros como hijos de Dios hemos prestado en algún lugar también, ¿verdad? Si prometemos, cumplamos, ¿verdad? Y si no lo hacemos, hermanos, de alguna manera nos vamos a seguir metiendo en problemas y la disciplina duele, ¿sí? Entonces aquí vemos esta situación de usura que estaba pasando con el pueblo. Pueblo que se levanta con su mismo pueblo, ¿verdad? Pues a quitarle todo, en lugar de ayudarle. Entonces, esto fue lo que detuvo la obra de la construcción del muro. Nuevamente recalco, el enemigo va a venir de diferentes maneras. Mantengámonos firmes, siempre buscando la dirección de nuestro Dios, pidiendo respuesta a nuestro Dios en cómo liderar, en cómo hacer nuestro trabajo. Amén. Bueno, terminamos entonces esta lección, hermanos. Nehemías y la honestidad.
Lección 9. Muy bien. Pues nuevamente, hermanos, solamente es el resumen, recuerden.